Bueno, vamos a iniciar entonces con el contenido de este día, que es un contenido que viene dentro del temario que va a ser evaluado en el próximo examen, el cual vamos a estar abordando lo que es la nomenclatura y propiedades de los compuestos orgánicos. Este tema es complemento al que estuvimos desarrollando en la clase de ayer. Vimos lo que es la estructura del carbono, así también aplicaciones del carbono en la vida cotidiana. Pues acá vamos a ver las fórmulas, cómo se crean las fórmulas a partir de ciertas normas y específicamente los compuestos orgánicos, que como vimos en la clase de ayer, están elaborados y contienen átomos de carbono. ¿Cuál será el indicador de logro que vamos a perseguir? Indagar y aplicar con seguridad las reglas de nomenclatura en expresión de compuestos orgánicos. Antes de iniciar, y también es parte de lo que son las nuevas indicaciones que se han girado, pedirles por favor de que si tienen la posibilidad de activar su cámara, por favor hacerlo, ya que de esa manera es más factible monitorear de que estemos atentos a la clase y así también presentes. Si tienen la posibilidad de hacerlo, activamos nuestra cámara, por favor. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que es este tema bastante interesante, en el cual vamos a estar analizando la nomenclatura y propiedades de los compuestos orgánicos. Primeramente, y antes de iniciar, me gustaría conocer qué saben referente a la nomenclatura. ¿Qué han escuchado sobre ese término? ¿A qué consideran que se refiere lo que es el término nomenclatura? Si me pueden compartir, pueden participar en el chat o habilitar su micrófono. ¿Qué han escuchado sobre nomenclatura? ¿O qué consideran que debe de significar? Si han escuchado el término nomenclatura, ¿qué consideran que debe de significar? A mí me suena como a la estructura o organización de algo. Muy bien, muchas gracias por su participación. Escuchamos una opinión más. Tenemos una definición como una estructura, una organización. ¿Qué más les suena cuando hablamos de nomenclatura? Es un conjunto de reglas para las fórmulas. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Y en efecto, retomando las dos opiniones que acaban de mencionar, cuando hablamos de nomenclatura, vamos a hablar tanto de normas como estructuras. Y específicamente hablando, como todos sabemos, la química se traduce en sustancias. Hay un sinfín e innumerables de sustancias en la naturaleza, así también creadas por los seres humanos. Pues a partir de todas esas sustancias fue como se vio la necesidad de crear una nomenclatura sistemática. ¿Qué significa de que la nomenclatura sea sistemática? Que lleve un conjunto de reglas, sea ordenado y sea válido tanto acá en El Salvador como cualquier parte del mundo. Y tenemos acá algunos ejemplos en los cuales a partir de la necesidad común, ya que típicamente antes de que apareciera la ciencia, los seres humanos le llamábamos, por ejemplo, al H2O agua, al NH3 amoníaco, al C6H12O6 glucosa y al H2O2 agua oxigenada, ya que son los nombres comunes de las sustancias. Pero en ese sentido disparaba en cuanto a diferentes discrepancias con otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque en otras partes le llamaban de manera diferente, coloquialmente, a estas sustancias. Pues para generar lo que es un consenso y para que todos habláramos en el mismo lenguaje en términos químicos, se generó esta nomenclatura. En el caso del agua, H2O. Y esta fórmula de H2O es tanto válido como acá en el país, como si usted va a alguna academia rusa de química. Van a saber de que el H2O se refiere al agua. Así también el NH3 representa lo que es al amoníaco y también es la fórmula química que es válida en cualquier parte del mundo. La fórmula de la glucosa, como también del agua oxigenada, H2O2, que también es válida en cualquier parte del mundo. Y en razón de ello,
esa estructura de la fórmula fue a partir de la creación de esta nomenclatura sistemática, que son reglas, normas, normotipos para poder regular lo que es el lenguaje dentro de las academias de química. Pero en razón de ese nuevo lenguaje que apareció y esas normas, se creó lo que es un instituto. Y ese instituto es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿Por qué vela esta Unión de Química Pura y Aplicada? Es un organismo el cual regula todos los años y emite documentos sobre nomenclatura y formulación. En otras palabras, ellos son los acreedores de las fórmulas del H2O, NH3, C6H12O6 y H2O2. De todas las sustancias comunes, ellos han creado su fórmula química. Y las siglas de ese instituto es UPAC, que significa, como les mencionaba, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Este organismo es el ente rector en todas las academias del mundo, incluso las de nuestro país, academias científicas en el área de química, que realizan investigación en cuanto a su normativa. Acá tenemos lo que es el sitio web de la UPAC, www.upac.org, en el cual podemos encontrar un sinfín de documentos, tanto de sustancias orgánicas, incluso el actual coronavirus, que está en boga ese virus a nivel mundial. La UPAC fue la que generó lo que es la fórmula química, ya que el virus tiene una representación química y ellos lo han generado para que todo el mundo, todas las academias internacionales, manejemos el mismo lenguaje científico. Así también vemos acá lo que es el logo de la UPAC, el cual es un logo que se encuentra en muchas academias del mundo, que tiene lo que es este símbolo químico. Vemos claramente una balanza, también vemos lo que es una probeta, pues este símbolo químico también se emplea en diferentes logos de facultades. Por ejemplo, en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Ciencias Naturales, tiene como representación este logo, ya que, como les mencionaba, la UPAC es la asociación internacional que rige y es el ente rector de lo que concierne a las reglas para generar nomenclatura química. Y claramente vemos de que a partir de una necesidad de generar un lenguaje común, surgió la UPAC y por ende las reglas para crear nomenclatura de propiedades de los compuestos orgánicos. Ahora vamos a pasar a leer las normas, cómo vamos a generar lo que son los nombres con base a la nomenclatura de la UPAC. Y para poder hacerlo, vamos a ver de que las reglas, en el caso de la UPAC, son en razón de lo que son normotipos. Y esos normotipos se encuentran con base a una estructura. Y esa estructura vendrá dada a partir de lo que son los átomos de carbono. Ya que acá hablamos de lo que es química orgánica y lo orgánico, todo lo que conocemos, las hojas, así también la materia proveniente de los árboles, toda la materia orgánica en general, los cartones, entre otros, contienen lo que son átomos de carbono. Y los nombres dentro de lo que es la normativa de la UPAC es en razón, como les mencionaba, de las cadenas de carbono. Así también dentro de la estructura, para poder generar los nombres, también existen ramificaciones. Las ramificaciones son cadenas, puede ser CH3, CH2, CH2, de carbonos que van a permitir, como les mencionaba, generar el respectivo nombre. Así también esas cadenas de carbono nos van a permitir generar categorías y esas categorías van a permitir de igual manera crear grupos y esos grupos funcionales serán en razón de las cadenas de carbono. Así también tenemos sustituyentes alfabéticamente, ya veremos lo que es un grupo funcional de alquílicos, los cuales provienen de lo que son alcanos mayores como el gas metano, el etano, el propano, el butano, para producir lo que son sustancias derivantes. Y esas sustancias derivantes son en razón de los alcanos mayores. También otros aspectos a mencionar de la nomenclatura UPAC, de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es la utilización de prefijos, ya que dentro de la química se emplean un sinfín de sufijos y prefijos. Algunos prefijos son di, tri y tet. ¿Qué significa, en este caso, qué significa di? Di significa dos o más átomos enlazados químicamente.
Tri significa 3 átomos enlazados químicamente y tetra significa 3 o más átomos enlazados químicamente. Y a partir de ello creamos grupos alquílicos y esos grupos alquílicos veremos más adelante su naturaleza, la cual dependerá, como les mencionaba, del tipo de estructura y la cadena y ramificación de carbono que posea la sustancia. Ahora bien, dentro de los nombres de la IUPAC vamos a explorar lo que son los alquílicos y asimismo cómo es la estructura de la nomenclatura para producir los nombres, ya que cada nombre, por ejemplo, el metilo, como vemos en pantalla, proviene de lo que es sustancias alcanas. Y el metilo, como todos hemos escuchado de ese nombre, es un ungento o es parte de ingredientes de ungentos que se utilizan para lo que son fracturas, para aliviar lo que son quebraduras y así también zafaduras. Y el metilo proviene de lo que es el alcano metano. Pero veamos ahora bien cómo es la nomenclatura, cuál será la estructura de lo que es el nombre para poder generar lo que son grupos alquílicos, como lo es el metilo, el etilo, el propilo y el butilo. ¿Cómo lo haremos? Para poder hacerlo, la estructura es tomar la raíz del grupo y así también del alcano mayor y agregar el sufijo hilo. Es una estructura bastante simple. Tomamos de los alcanos, puede ser el metano, el etano, el butano, el propano y el pentano. Tomamos su raíz, en el caso del metano, met, del butano, but, el etano, et, y le vamos a añadir lo que es la terminación hilo. Veamos acá un ejemplo. Tenemos la cadena CH3, únicamente tenemos un carbono. El CH3 proviene del alcano metano. ¿Cuál será la raíz que vamos a tomar del metano? Será met. Tomamos lo que es la raíz y añadimos lo que es el sufijo hilo. ¿Cómo nos quedará entonces la sustancia? Metilo. Y de esa manera ya tenemos lo que es una derivación o un alquílico a partir del alcano metano. Así también tenemos acá otro ejemplo que es el etilo. ¿Qué sucede en el caso del etilo? Que tiene lo que son dos cadenas de carbono. ¿De dónde provienen lo que son estas dos cadenas de carbono? Provienen de lo que es el etano. Tomamos la raíz del etano, que es et, y agregamos el sufijo hilo. ¿Cómo nos quedará? Etilo. Y de esa manera también ya creamos lo que es un derivante a partir de lo que es un grupo alcánico mayor. Así también tenemos el N-propilo, del cual proviene de lo que es el alcano propano. Tomamos lo que es la raíz del propano, que es prop, y agregamos siempre el sufijo hilo. ¿Cómo nos quedará? Propilo. ¿Qué significa esta N? Se pueden preguntar. Esa N significa la numeración. En este sentido, va a lo largo de la cadena del propilo. Como vemos claramente, tenemos lo que es un CH3, CH2 y CH2 respectivamente. Así también tenemos lo que es el N-butilo, que proviene del alcano butano. Tomamos la raíz del butano, que es but, y agregamos el sufijo hilo. ¿Cómo nos quedará? Butilo. Y de esta manera vemos claramente de que a partir de la raíz de un alcano mayor, que puede ser, como les menciono de nuevo, metano, etano, butano, propano y pentano, podemos generar grupos alquílicos. ¿Y qué significa que sean grupos alquílicos? Que son sustancias derivantes que provienen a partir de la sintetización de gases naturales como los mencionados anteriormente. Y de esta manera tenemos claramente las cadenas respectivamente. Tenemos el isopropilo, el sec-butilo, el ter-butilo, que dependiendo de su cadena, acá tenemos una cadena triple, lleva lo que es el prefijo ter, que significa 3 en otras palabras, y tenemos lo que son los 3 carbonos que caracterizan al butilo. Así también tenemos el sec-butilo, que también tenemos lo que es 3 cadenas enlazadas a lo que es un CH, únicamente a una molécula orgánica, y de esa manera también tenemos el sec-butilo. Y así podemos generar un sinfín de sustancias derivantes, y es como lo producen lo que son las industrias, como por ejemplo las del plástico, para poder producir poliestileno, prolipopileno,
que son materia prima para los envasados, así también para los envoltorios, a partir de estas reglas. Son sintetizaciones provenientes de gases naturales y únicamente a partir de radicales libres pierden lo que son átomos de carbono, lo que son las sustancias, quedan las cadenas respectivamente, y a partir de las cadenas serán las denominaciones. Puede ser metilo, etilo, propilo, butilo, dependiendo del alcano del cual provenga. ¿Alguna duda? Pregunta referente a esta parte de los grupos alquílicos sobre las cadenas, cuando vamos a llamarle metilo, etilo, propilo, butilo. ¿Alguna duda? Pregunta referente a esta parte de los grupos alquílicos sobre las cadenas de carbono. Cuando tengamos solamente un carbono, llamaremos metilo, ya que será proveniente del alcano metano. Cuando tengamos dos carbonos, será etilo, ya que proviene de lo que es el alcano etano. Cuando tengamos tres carbonos enlazados por medio de una cadena, será propilo, ya que proviene de lo que es el alcano propano. Y cuando tengamos lo que son cuatro carbonos enlazados en una cadena, le llamaremos butilo, ya que proviene del alcano butano. ¿Alguna duda? ¿Pregunta sobre esta parte de los grupos alquílicos? Muy bien, si no hay dudas, preguntas, vamos a pasar a la siguiente parte en la cual vamos a analizar los siguientes aspectos. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, cómo determinar a partir de la cadena de una sustancia a qué grupo funcional y así también a qué cadena principal pertenece. Ya que como les mencionaba anteriormente con los grupos alquílicos, la clave está en la cadena de carbonos. Analicemos el siguiente caso. Tenemos acá lo que es un ejemplo en el cual poseemos un compuesto orgánico y nos brinda lo que es la fórmula química con base a las normas UPAC. Tenemos lo que es CH3, CH2 y tenemos una molécula de OH. El OH también se llama hidróxido, que es una sustancia acuosa y asociada a lo que es a un compuesto orgánico que es el etano. Cuando veamos lo que son dos carbonos enlazados en una cadena, significa de que hablamos del etano. Así como vimos en el caso anterior, en cuanto a los grupos alquílicos, vimos claramente de que el etilo provenía de lo que es dos cadenas de carbono enlazadas. ¿Qué sucede en este caso? De que la cadena principal, como ya identificamos, teniendo lo que son dos carbonos, proviene del etano. ¿Cuál será el grupo funcional de esta sustancia? El grupo funcional será a cuál pertenece, si es un alcohol, si es un aldehído o es otro tipo de grupo funcional. Y en este sentido, como la sustancia orgánica está asociada al OH, que es un hidróxido, nos va a convertir a nuestro, en este caso, etano, en un alcohol, porque el OH, como les mencionaba, es un grupo funcional de los alcoholes y va a generar lo que es ese tipo de cambio o perturbación química en las sustancias orgánicas. ¿Y qué va a dar como resultado? De que la numeración se encuentra en lo que es en la izquierda, dentro de lo que es la nomenclatura química, y cómo se va a llamar esta sustancia, la vamos a nominar etanol. ¿De dónde proviene el nombre? Proviene de lo que es tomar la raíz del grupo y así también de la cadena principal que es etano, tomamos lo que es etan y añadimos OL para que nos quede etanol. El etanol es un alcohol y así también hoy en día en las diferentes áreas industriales se está empleando como lo que es un biocombustible. Es una alternativa a los combustibles fósiles como el diésel, la gasolina, para poder generar lo que es una combustión más limpia, más verde y más ecológica a partir de una sustancia orgánica. Incluso hoy en día se dice de que los biocombustibles van a sustituir a lo que son los combustibles fósiles con base al carbono propiamente, al carbono puro, ya que estos son más limpios, como les mencionaba, no emiten dióxido de carbono y a partir de sustancias orgánicas como lo es el etano, se produce lo que es este alcohol, que es el etanol, que es un biocombustible.
¿Alguna pregunta sobre esta parte de cómo identificamos lo que es a partir de la cadena de carbonos, a qué cadena principal pertenece, como también el grupo funcional y la nominación? ¿Alguna duda, pregunta referente a la cadena principal? ¿Cómo nominamos lo que es esta sustancia a partir de su nomenclatura? Pueden participar habilitando su micrófono o hacerlo directamente en el chat, si tienen alguna duda referente a esta parte de la ejemplificación. No, profe. Bien, muchas gracias por confirmar. Como les mencionaba, dentro del examen es posible de que presente un caso muy similar a este, en el cual les plantearé lo que es una cadena principal de carbonos. Pueden ser 3 carbonos, 2 carbonos o incluso un carbono. Puede ser, retomando lo que son los grupos alquílicos, CH3, en el cual vamos a tener que identificar a qué nominación pertenece. ¿Cómo se va a llamar? Con base a la normativa IUPAC, que como les recalcaba al comienzo, significa Asociación Internacional de Química Pura y Aplicada. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, en el cual vamos a ver lo que son otras nomenclaturas, pero de sustancias inorgánicas, ya que la química, en este caso del área orgánica, es explorada tanto por las normas IUPAC, pero también podemos comprender lo que es la estructura de otras sustancias inorgánicas con base a esa misma normativa. Tenemos acá algunos ejemplos. Tenemos en el caso del N2O, que significa óxido de nitrógeno, ya que cuando está el oxígeno situado posteriormente al elemento gaseoso, se convertirá en lo que es un óxido. Así también si está presente un metal, será óxido de el nombre del elemento periódico. Para poner otro caso, si fuera, por ejemplo, Fe de hierro, sería óxido de hierro. Y de esta manera vemos claramente de que a partir de la nomenclatura, esta fórmula química será válida en cualquier parte del mundo que vayamos, ya que las normas IUPAC aplican en todas las academias científicas, en todas las universidades que exploran lo que es el área de la química, tanto en investigación como en el estudio de las diferentes carreras de las ciencias naturales. Así también tenemos el CR2O3, que significa óxido de cromo. Tenemos lo que es un metal, que es el cromo. ¿Qué sucede? El O está posteriormente al elemento metálico. Por tanto, tendremos un óxido respectivo de cromo. Así también tenemos el NiH3. El H3 significa hidruro. Cuando veamos lo que es la presencia de 3 hidrógenos, posteriormente a un elemento metálico, se convertirá lo que es una sal mineral. Y en ese sentido tenemos hidruro de níquel. Así también tenemos lo que son los ácidos. El hidrógeno hace ácido en una sustancia. Cuando veamos lo que es, en primera instancia, lo que es el hidrógeno, y luego un elemento metálico, llamaremos ácido de cloro, ya que tenemos L, que es del elemento periódico cloro. Y así también tenemos el bromuro de cobre, en el cual tenemos el bromo, 2 átomos de bromo asociados a un metal que es el cobre. También tenemos el fluoruro de calcio, que sigue siempre la misma regla, va luego lo que es el flúor del calcio y lo convierte en una sal natural. Así también tenemos otros casos de óxido, como el óxido de sodio, el hidruro de berilio, el ácido sulfurhídrico, el cloruro de hierro y otros componentes inorgánicos que a partir de la nomenclatura de la IUPAC podemos manejar ese mismo lenguaje científico en el área de la química orgánica e inorgánica, como les mencionaba, tanto acá en el país como en cualquier parte del mundo, ya que estas reglas son válidas en cualquier academia científica. Para ir concluyendo lo que es la sesión, vamos a realizar una actividad de retroalimentación en la cual nos vamos a involucrar todos y todas en responder los siguientes casos. Tenemos lo que son las siguientes preguntas. Tenemos lo que es la primera pregunta en la cual hace referencia a lo siguiente. Tenemos, menciona las normas para la correcta escritura de los compuestos orgánicos. Con base a lo que hemos visto anteriormente en la clase,
Si me participan, por favor, y me mencionan esas normas. ¿Cuáles consideran, con base a lo que hemos visto, qué son las normas? ¿Cómo vamos a formular lo que es un nombre de una sustancia orgánica? Podemos participar en el chat o habilitar su micrófono. Sí, los escucho, pueden participar con base a lo que hemos visto en la clase. Si les aparece un caso en el cual, por ejemplo, tenemos metilo, ¿cuáles son las reglas para crear ese nombre? Según lo que vimos en la parte de los grupos alquílicos y la nomenclatura. Profe, creo que sería numerar la cadena principal. Excelente, muy bien. Tenemos allí un primer paso. Enumerar la cadena principal. ¿Cuál sería el otro? Nombrarla. Muy bien. Y para poder nombrarla, ¿cuál es la estructura? Por ejemplo, retomando de los grupos alquílicos, el metilo, para poder generar ese nombre, como lo hicimos, con base en la explicación de la clase, ¿cuál fue la regla? ¿Sí? ¿Cuál fue la regla? ¿Recuerdan? Yo les planteaba nomenclatura y tenía lo que son los pasos. Se agregaba lo que era un sufijo. ¿Cómo eran los pasos para, en el ejemplo del metilo, para llamarlo de esa manera? Mario, Steven, Brian, Saraí, Alexandra, Helen, ¿qué me pueden opinar al respecto? ¿Qué podemos decir sobre la nomenclatura? ¿Cómo la vamos a generar? Podemos participar en el chat o habilitar su micrófono. Ya nos mencionó lo que es Jefferson, lo que es la parte de enumerar los carbonos, luego nombrar. Pero para la parte del nombre, y retomando el ejemplo del metilo, ¿cómo llegamos a esa conclusión? De que el alquílico del metano se va a llamar metilo. Bueno, para poder hacerlo, y retomando lo que ya mencionó su compañero, para llegar a la conclusión y generar los nombres, la clave está en lo que es la nomenclatura. ¿Y cuál será la nomenclatura? Tomar la raíz del alcano, que puede ser el metano, el etano, el butano o el pentano, y así también el propano, tomar su raíz y agregarle el sufijo hilo. Por ejemplo, en el caso del alcano propano, si me participan, por favor, ¿cuál sería la raíz del propano? A partir de lo que hemos visto en clases, ¿cuál sería la raíz del propano? Steven, ¿qué me puede mencionar al respecto? O Mario, sobre la raíz, ¿cuál sería la raíz del propano? Pueden participar en el chat o habilitar su micrófono. Muy bien, me participaron en el chat. En ese sentido, puede, y asimismo será la raíz prop. Y le vamos a añadir el sufijo hilo. ¿Y cómo nos quedará entonces? Propilo. Y de esa manera tenemos lo que es la sustancia derivante a partir del alcano propano.
Y así claramente la regla está y no es muy complicada tomar lo que es la raíz de lo que corresponde al alcano, si es metano, etano, butano, propano o pentano, tomamos su raíz y añadimos el sufijo hilo. Y de esa manera vamos a generar el grupo alquílico. Ahora bien, con base a lo que hemos visto en clase, podemos participar en el chat o habilitar nuestro micrófono. ¿Cuál sería el nombre de la siguiente fórmula desarrollada? Para hacérselos mucho más claro, tenemos lo que son 4 carbonos enlazados en una misma cadena. Tenemos CH3, CH2, CH2 y CH2. ¿Cómo se llamaría esta sustancia? A partir de lo que vimos en los grupos alquílicos, ¿a qué alcano pertenecería lo que es esta cadena principal? Para ponérselos en contexto, les voy a plantear lo que es la parte de los grupos alquílicos, para que tengamos lo que es en pantalla lo que son las cadenas. En el caso de la pregunta o de la actividad de retroalimentación, tenemos lo que son 4 carbonos. Tenemos CH2, CH2, CH2 y CH3. ¿A cuál consideran de los alquílicos pertenecería esa cadena? Si tenemos lo que son 4 carbonos. Entonces sería, no, propilo. Muy bien. Tenemos ahí una opinión que está relacionado al butilo. Muy bien. Y en ese sentido, como mencionó Jefferson, lo que es la cadena CH2, 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 CH3 pertenece al alquílico butilo, pero debemos de relacionarlo al alcano, el cual proviene del butano. Ya que tomamos la raíz, ahí vemos claramente la estructura, que es but, y agregamos el sufijo hilo, y por tanto tendremos el butilo. Y dentro del examen es posible de que como ejercicio provenga lo que es un ejemplo de este tipo, en el cual venga una fórmula desarrollada e identifiquemos lo que es la cadena a cuál alcano pertenece. Para ir cerrando lo que es la sesión, veamos el siguiente dato curioso. Un sabías qué referente a este tema de la química orgánica. Hoy en día se dice de que los gases naturales, como en el caso del metano, son competidores versus con el átomo de carbono, ya que para la producción de electricidad durante la historia, desde el siglo XVII, se ha tomado el átomo de carbono como la principal materia prima para producir corriente eléctrica. Sin embargo, hoy en día se ha conocido a través de esta rama de la química, que es la química orgánica, las potencialidades que poseen los gases naturales, como el metano, el etano, el butano, el propano y el pentano, para la producción de corriente eléctrica, plásticos y otra materia industrial. Y en ese sentido, el gas metano es un elemento que se utiliza para lo que es la producción de electricidad en